seguido pierdes la paciencia, mi hermano? Muy seguido. La impaciencia es el defecto o la carencia en la personalidad de uno que no sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Mientras que la paciencia, lo hemos dicho varias veces, es lo contrario. Es la virtud de aquel que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan, en donde, como ya hemos dicho también repetidamente, la clave de esta definición no está en esperar. La paciencia es la virtud del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan, pero la clave no está en esperar, porque vas a tener que esperar, te guste o no, algunas cosas de la vida, sino hacerlo con tranquilidad. La clave de la definición está en la tranquilidad. Por lo regular, el que pierde la paciencia o la calma ante las cosas que deben cambiar y no cambian, o porque se tardan mucho, se exaspera, se enoja. ¿Sí estás de acuerdo? La exasperación es una experiencia emocional muy intensa. No sé si la identificas. Si alguna vez has sentido esta emoción tan fuerte de exasperación. A mí me pasa mucho con el ruido. No sé, a ti te pasa, ¿no? Con el ruido, no sé, voy a un restaurante, ¿verdad? Y hay demasiado ruido de los comensales, de todas las mesas. Llega un punto en donde me siento exasperado, me siento incómodo, ya me quiero ir. Y a veces ni siquiera tengo la capacidad de identificar lo que me está generando, pero es el ruido. Y a veces sí lo he logrado, digo, ay, es que es el ruido, hoy nomás, te quedas callado y es un bullicio tan intenso, tan fuerte que al menos a mí eso me provoca exasperación. Lo interesante de esta realidad emocional que pasamos los humanos es que, y lo importante de esto es que este tema está conectado con el amor. Así que, ¿what? ¿No? ¿Qué tendría que ver una cosa con la otra? Busca conmigo 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, por favor. Y continuando con esta serie que he venido compartiendo con ustedes sobre las características del amor, no sé si algunos de ustedes ya se dieron cuenta, ya ubicaron, ya hemos hablado de que no tiene envidia, de que no busca lo suyo, de que no es jactancioso, etcétera, ¿no? Hoy vamos a ver otra característica. Aquí dice, 1 Corintios 13, 5, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, pero luego dice, no se irrita. No se irrita. El amor no se irrita. La pregunta aquí es, ¿a qué se refiere con irritarse? Y bueno, lo vuelvo a explicar, me encanta explicarlo. Yo no sé griego, pero hay herramientas muy útiles que nos permiten saber qué palabra o qué raíz griega se utilizó en las distintas porciones de las escrituras y nos dan luz. Y es el caso de esta palabra, irrita. La irritación de la que habla aquí es paroxumo, del griego paroxumo, que se traduce literalmente como exasperación. Exasperarse. También se traduce como enardecer o como irritar. Aquí está usada irritar. El amor no se irrita. Pero lo que está diciendo aquí Dios en su palabra es que el amor no se poraxuno, no se irrita, no se enardece, que es una reacción emocional muy fuerte, pero dice, no se exaspera. Y tú sabes, lo hemos dicho varias veces, si tú tomas otra de las acepciones de la palabra griega y la pones en vez de la que usaron los que tradujeron la Biblia al castellano, no estás cometiendo ningún pecado ni te estás equivocando, porque esa palabra significa lo mismo. ¿Sí estás conmigo? Entonces podríamos decir, el amor no se exaspera, en vez de el amor no se irrita, el amor no se exaspera. Pero la definición de exasperar es hacer enojar a alguien o hacerle perder la paciencia. Eso es exasperar a una persona, hacerla perder la paciencia. ¿Cuántas veces hemos dicho como papás, no? O incluso no como papás, pero
en distintos momentos de la vida, ¿no? Que fulanito me hizo perder la paciencia. ¿Lo has vivido? ¿No? Tal vez no, ¿verdad? Son muy niños ustedes todos, muy jóvenes. ¿Verdad, prima? Están muy chiquitos todos aquí. No han vivido. ¿Sí ubicas o no? ¿Estás ahí o no? ¿Sí ubicas que has perdido la paciencia con alguien? Te has exasperado. Exasperarse es exactamente lo mismo que perder la paciencia. Y es una de las reacciones más comunes de aquellos que no aman. Porque el amor no se exaspera. Lo dijimos del rencor, ¿se acuerdan cuando hablamos de que el amor no guarda rencor? Una expresión de alguien que guarda rencor es la misma que alguien que no ama. Porque el amor no guarda rencor. El amor verdadero, estamos hablando del amor, ¿no? ¿Sí estás? ¿Sí están ahí? El amor no se impacienta. El amor conserva la calma y la tranquilidad ante las cosas que tardan en suceder o que tardan en llegar o que son lentas. Hay cosas en la vida que van despacio. ¿Sí o no? No, mira, los que somos papás, ¿no? Yo me acuerdo de mis hijas cuando estaban bebitas, ¿no? Pues para verlas ahorita como las veo, ¿no? Como que son un orgullo y una maravilla para mí. Hubo que esperar algunos años a que crecieran, que pasara el tiempo. El tiempo es un factor insustituible en ese sentido. El tiempo va a pasar y las cosas que deben ir ocurriendo, pues van a ir ocurriendo. Pero hay otras cosas que quisiéramos que ocurrieran más rápido y no pasan tan rápido. Nos exasperamos. A eso se le llama impaciencia. ¿Sí o no? La impaciencia no es otra cosa que falta de amor. Porque el amor no se impacienta, no se exaspera. ¿Sí estás conmigo? Ahora, el principio grande aquí es que si recordamos que esta es la clase de amor que Dios tiene para con nosotros, entonces tenemos que darnos cuenta de que Dios no se exaspera con nosotros. Dios no pierde la paciencia con nosotros. Sí entiendo, bíblicamente hay bases bíblicas para decir que la paciencia de Dios tiene un límite. Sobre todo lo veremos al final de los tiempos, ¿no? Que se va a agotar la paciencia de Dios en el futuro y se viene todo lo del Apocalipsis. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero Dios no pierde la paciencia con nosotros. Romanos lo llama el Dios de la paciencia. Así lo llama, Romanos 15, el Dios de la paciencia. Pero ve 2 de Tesalonicenses 3:5, por favor, si quieres buscarlo y si no aquí en pantalla. Ahí está, es 2 de Tesalonicenses. Porfis. 2 de Tesalonicenses 3:5, ahí está. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones, ¿a dónde? Al amor de Dios y ¿a qué más? Por cierto, te lo dejo de tarea por si quieres estudiarlo, van de la mano. El amor de Dios y la paciencia de Dios van de la mano. Pero bueno, es otro tema, no voy a meter ahí, pero aquí habla de la paciencia de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo sabe esperar con tranquilidad nuestra lentitud. Las cosas que tardan en ocurrir, en suceder. Yo soy de lento aprendizaje, no sé tú, ¿no? Somos lentos para entender las cosas, ¿sí o no? Somos lentos para aprender las cosas, somos lentos para cambiar cosas, somos lentos para obedecer cosas, somos lentos. Voy a hablar de eso más adelante, pero quiero abrir un paréntesis aquí. ¿Sabes quiénes son las personas que más o con mayor facilidad y con mayor frecuencia nos exasperan? Los niños. Los niños. ¿Sí o no? Los niños. ¿Cómo es un niño? Ay, es ruidoso, es latoso, es trepador, es investigador, se sube donde no debe, agarra lo que no debe, mueve lo que no debe. Son demandantes, son exigentes. Ay, Dios, no, hombre. Nomás tiene hambre el bebé y berrea que parece que lo están matando, el escuincle, y lo que tiene es hambre, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Son exasperantes. A veces el llanto o los gritos de un niño llegan a exasperar, ¿no? ¿Sí o no? Pero dicho sea de paso, y perdón, estoy pidiendo perdón de antemano, ¿eh? El problema de los niños exasperantes no son los niños, son los papás. Para los que todavía no son papás, tomen nota, porque están pensando ser papás al rato. Proverbios 29:17, ¿qué dice? ¿Sí me sigues? Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará problemas. Ah, no leí mal, ¿verdad? Y dará tristezas a tu alma. ¿No, verdad? ¿Cómo dice al revés? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. El problema de este versículo no es que no es el hijo del que está hablando. ¿A quién le está hablando? Al papá, a los papás. Recuerda, la corrección es el acto de rectificar o enmendar los errores conforme a una norma. Eso es corregir. Corregir es el acto de enderezar el rumbo conforme a una norma. ¿Sí sabías eso? ¿O no? Sí, ¿verdad? Corregir, no puedes corregir si no hay una norma. Tiene que haber una norma, un principio que hay que guardar, respetar, observar, para que puedas corregir cuando algo se sale de esa línea. Mira, un ejemplo muy sencillo en la aritmética. ¿Cuánto es 4 por 4? Sí sabes, ¿no? Espero. Si mi respuesta a esa pregunta es diferente de 16, estoy en un error y necesito ser corregido o corregirlo. Estoy equivocado. Y mi error dispara la necesidad de corrección. El maestro, el tutor, mi papá, mi mamá, si tienen el suficiente amor, me va a corregir. Va a decir: a ver, Pedrito, ven para acá. No, estás equivocado. 4 por 4 son 16. Esa es la norma, eso es lo que dice el principio. No hay manera de que sea de otra forma. No, es que para mí 4 por 4 son 18. No, estás mal. Tienes que corregir el error. Si yo no soy corregido en un error tan tontito como ese, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues voy a tener problemas. No voy a poder con el álgebra, no voy a poder con el cálculo diferencial, no voy a poder pasar las materias en la universidad, ni en la prepa, ni en la secundaria. No voy a poder, porque 4 por 4 son 16. No hay más. Y si yo aprendo chueco y aprendo que son 18 y ahí me quedo con el error y vivo en el error, voy a tener problemas y me voy a estancar y me voy a atorar. Ah, no, estos maestros desgraciados que me reprueban, hijos de su quién sabe qué, porque no, espérate, es que a lo que hiciste, pasaste por aquí, 4 por 4 no son 18, compadre, son 16. Ay, porque nadie me dijo. Porque nadie te ama. Porque dice que el amor está conectado con la corrección. ¿Sí o no? Los niños de hoy están creciendo sin corrección. Lamento decirlo. Los niños de hoy están creciendo sin corrección porque los padres no quieren ponerles límites a sus hijos. Los padres no quieren aventarse el tiro de ponerle límites al hijo. Este es el límite. 4 por 4 son 16, punto. Esta es la norma y hay normas. Los niños todos necesitan aprender que hay normas que deben observar. ¿Te has subido alguna vez a un avión o a un camión? ¿Y has visto un niño ahí? ¿Qué te parecería ver un niño que se la pasa brincando entre asientos, gritando, que quiere entrar a la cabina del piloto, que va y se mete donde están las aeromosas y quiere abrir el agua? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Verdad que no? Porque al menos en teoría en un avión el niño o el papá del niño lo obliga a que se comporte porque está en un avión.
¿Sí o no? Bueno, a veces algunos adultos hacen esas cosas también, ¿no? No los corrigieron de chiquitos. Pero ¿qué te parece ir al cine? Qué molesto es cuando alguien en el cine se pone a hablar por teléfono. ¿Estás de acuerdo que no es el tiempo ni el lugar para hablar por teléfono cuando estás en medio de la función? ¿Verdad que no? Es incomodísimo ver a alguien que está usando el teléfono y se pone a hablar y por ahí de repente alguien, shh, ¿no? ¿Si has visto? ¿Lo has vivido? ¿No? Porque hay normas, hay protocolos que hay que observar. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Lo mismo cuando un niño va a casa de sus abuelos o de sus tíos o de los amigos de los papás. Puede llegar y hacer lo que se le dé la gana el niño en esa casa. Gritar, subirse, bajarse, ir a sacar cosas de los cajones, abrir el refri, sacar las cosas, tirar todo. ¿Verdad que no? ¿Por qué si lo dejamos que lo haga en casa del abuelo? O en casa del tío, o en casa de los amigos, los vecinos. Nos invitaban a cenar y ahí llevamos a la calamidad del niño, ¿verdad? No traigan al niño. Incluso algunos tan conscientes de esto que en su boda ponen, no niños. ¿Qué están diciendo? Papás maleducados. Papás que no saben corregir y poner en orden a sus hijos. El hijo debe poder ser capaz de llegar a una boda y estarse en paz. Porque los papás le pusieron la norma, le corrigieron las actitudes y la conducta. De tal forma que el niño tiene claro la norma. ¿Sí o no? Lamentablemente los papás de hoy no se avientan el tiro de ponerles normas, protocolos, saludar al llegar. Ay, Dios mío, santísimo. Uf. ¿Verdad que sí? Mi nieto está contento allá. No interrumpir. Oye, un niño tiene que aprender que cuando está hablando su papá con alguien no puede llegar a interrumpir, como si no existiera el alguien. No interrumpir. ¿Qué tal despedirse al salir? Agradecer. ¿No? Saludar, despedirse, agradecer, comportarse, respetar, no interrumpir, etcétera, etcétera. Hijos que no están siendo educados correctamente por los padres. Es un asunto de amor. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, y no te confundas con la palabra castigo, porque al final del versículo lo aclara. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué le hace al niño? ¿Lo castiga? ¿Qué dice? Lo corrige porque es sinónimo. Está hablando de la corrección, no del castigo como lo entendemos a veces, ¿no? Que es unas golpizas horribles a los niños. No, es totalmente inaceptable golpear a un niño. ¿Sí me están oyendo? Es completamente inaceptable golpear a un niño. Se le corrige al niño, no se le golpea. Jamás con la mano, lo hemos hablado. Jamás con tu mano. Jalones de orejas, de pelo, chanclazos, cinturonazos, no vienen. Esas son aberraciones. Al niño se le corrige y con una varita, se le da varita, como dice la Biblia, para corregir el error o la conducta o la mala actitud o la grosería o la desobediencia. Siempre es correctiva. Y la correctiva implica una norma. Y la norma implica que yo discierno que el niño no se está comportando conforme a la norma y entonces intervengo para enseñarle y ayudarle a que se comporte y respete la norma, el principio, el límite. Algunos jóvenes de hoy no tienen límites. Algunos adultos tampoco. Es un asunto de amor. El que lo ama, desde temprano lo corrige. Y no está hablando de las 7 de la mañana, no, ya son las 6 de la tarde, ya no es hora de corregir al hijo. No se refiere temprano de la mañana, se refiere de la vida, a la infancia. Entre más pequeño esté, mejor, para poder ayudarlo a crecer correctamente. ¿Sí estamos?
A nosotros como hijos de Dios nos dice Hebreos 12:6 que el Señor hace lo mismo con nosotros. ¿Sí te acuerdas? Hebreos 12:6. ¿Lo leemos juntos? Porque el Señor al que odia disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ándele. Sus azotinas al chamaco porque lo recibí y te acepté como mi hijo. ¡Ay, vente! Así es. Dice aquí que es un acto de amor. Es un acto de amor. Amar implica corregir, enmendar, enderezar. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel de quien el padre, a quien el padre no disciplina? Y ahí con toda confianza agarra tu lápiz y pon tu nombre, si quieres. ¿Qué hijo es aquel a quien el papá no lo disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Puedes pensar en tu papá cuando te daba o te corregía o te disciplinaba, y los venerábamos. Ya quisiera hoy que los padres fueran venerados como antes. Mi mamá me sentaba con la mirada. Así me hacía. Me pelaba los ojos, levantaba las cejas y me hacía. Ay, si no, ay de mí si no. No, hombre, hoy las mamás, no, hombre, el chamaco se burla, se pitorrea de la mamá y el niño hace lo que quiere. Qué triste, caray. Los venerábamos, nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y algunos papás se han equivocado gravemente en el tema de corregir y de educar a sus hijos, dicho sea de paso. Pero hablando de Dios como nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y ahí estamos aprendiendo y entendiendo que la disciplina tiene que ver con la formación del carácter. Dios va a disciplinar mi vida para formar carácter en mí. ¿Sí estamos? Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, con el tiempo, más adelante, después, ¿qué pasa? Da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Cierro mi paréntesis, perdón, era un paréntesis. Cierro el paréntesis. Vale la pena corregir y disciplinar a nuestros hijos, porque un día después lo vamos a agradecer, en vez de llorar. Porque si no lo corriges ahorita que tiene 3, 4, 5, 6, 7 años, cuando tenga 18, 19, 20, 27, 30, vas a llorar. Hay que corregirlos desde chiquitos, desde el principio, temprano. ¿Sí estamos? Bueno, cierro paréntesis. ¿Sabías tú que nosotros podemos perderle la paciencia a Dios? Nosotros a Dios. Nosotros a Dios. Porque nos parece que a veces Dios tarda demasiado en contestar nuestras peticiones y en concedernos lo que le pedimos y darnos lo que queremos. Y se tarda el Señor muchas veces. La mayor parte del tiempo se tarda. Porque este concepto de que Dios es como Aladino es una blasfemia, ¿no? A la luz de las Escrituras, Dios no está en una lámpara a la que podemos frotar, sale el genio, se llama Dios, Jesucristo, le pido mis caprichos y me los tiene que conceder en el acto. Hay unos chistes buenísimos del genio. Podría contarles algunos, pero no es el lugar ni el momento. Pero ¿verdad que Dios no es un genio de la lámpara? Muchos cristianos se relacionan con Dios pensando que es el genio de la lámpara. Y como no cumple, entonces se desesperan con Dios, se exasperan porque no aman a Dios. Porque el amor no se exaspera. El amor no se pone mal con la persona que se tarda. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, por favor. ¿Sí me está siguiendo?
Perdón por el paréntesis que hice sobre la paternidad y todo ese rollo. No estés de cara larga conmigo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda. El Señor Él no es lento. El Señor no se retarda, no se tarda, no se le hace tarde al Señor. Sus promesas, según algunos, la tienen por tardanza. Hay muchos cristianos que creen que Dios se tarda demasiado en conceder lo que se le pide, sino que es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. Dios nos tiene una paciencia indescriptible, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere absolutamente a nadie ardiendo en el lago de fuego, que es real, perdón. Ya sé que la gente no lo cree, pero es real, ahí va a pasar. Y Dios no quiere allá a nadie. Dios quisiera que todos los hombres fueran salvos y recibieran la vida eterna y el perdón de sus pecados. ¿Sí o no? Es lo que Él quiere. Y entonces él no es que se tarde en regresar. No está tardando, ya se le hizo tarde al Señor. Mira nomás, ya estamos en el 2026 y no viene. No, Él es paciente porque quiere más almas arrepentidas, convertidas, salvas. ¿Sí estamos? Pero mira, Moisés le perdió la paciencia a Dios. Te comparto este pasaje en Números capítulo 11. Imagínate a Moisés perdiéndole la paciencia a Dios, como a veces nosotros se la perdemos al Señor. Señor, no me das lo que yo quiero, no me concedes lo que te pido, te estoy pide y no me lo das. Y se exaspera uno, se puede llegar a exasperar uno. ¿Qué dice Números 11:14? Dice, le reclama Moisés a Dios, le dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Esto que estoy teniendo que cargar en la vida, Señor, pesa mucho. Moisés tenía una congregación de 600,000 hombres de a pie, más mujeres y niños. Échale unos 1,500,000 de seres humanos. Era una carga enorme, pero todos tenemos la carga, o alguna carga que tenemos que llevar y con la que sentimos que ya no podemos más. ¿Sí estás? Todos. Unos son de un tamaño y otras son de otro tamaño. Si lo haces así conmigo, le dice en el 15, si lo haces así conmigo, yo te ruego que me des muerte, dice. Te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Yo no quiero ver cómo esta carga pesada que tengo que cargar me aplasta. No puedo con ella, entonces por favor. ¿Qué crees? Que el Señor le dijo: sí has hallado gracia en mis ojos. ¿Verdad que no? Ninguno de los hombres de Dios que vinieron con Dios a pedirle, que Dios les hizo caso, porque así es Él. Luego también Jonás le perdió la paciencia a Dios. ¿Te acuerdas de Jonás? ¿Sí? Jonás capítulo 4, versículo 1, por favor. Ya mero, ya mero. ¿Qué dice? Jonás 4:1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se exasperó, se irritó, se enojó, estaba molesto. Y oró al Señor y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Huir de los problemas no es buena idea. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de la corrección que has dicho que vas a aplicar. No se refiere al mal como el mal de la maldad, ¿no? Ahora pues, oh Jehová, yo te ruego. ¿Qué te ruego? Que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba del calor. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida.
Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Exasperado el niño. Ya quería terminar por la vía corta. Elías le perdió la paciencia a Dios también. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 3, por favor. Primera de Reyes 19, 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba huyendo de una amenaza, ¿no? De Jezabel, que lo amenazó, que lo iba a matar, y él acababa de darle cuello a 450 profetas falsos de Baal. Y viene la mujer y le dice: mañana a estas horas. Y se asusta tanto que sale corriendo como loco y se va y se esconde allá en Berseba. Es fácil exasperarse con Dios cuando sentimos que la carga que estamos teniendo que soportar es demasiado pesada y que no podemos con ella. Pero el amor no pierde la paciencia. El amor sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. ¿Sí me siguen? Pero no nada más nos exasperamos con el Señor, también con los demás. En las Escrituras hay muchos ejemplos. ¿Te acuerdas de José el soñador? ¿Qué hicieron sus hermanos? No lo amaron. Perdieron la paciencia con este muchachito soñador de sueños. Se exasperaron y lo querían matar. Lo querían matar. ¿Qué hubiera pasado si los hermanos dicen: este anda soñando sueños en donde dice que mi papá y mi mamá y nosotros, todos los 11 restantes, nos vamos a inclinar delante de él? Vamos a amar a este muchacho, vamos a esperar con tranquilidad a que se cumpla. ¿Vamos viendo? ¿Pero qué hicieron? Lo vendieron. Génesis 37, 19, por favor. Génesis 37, 19. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Qué feo, ¿no? Ellos querían optar por el homicidio para ver si se cumplía. No, pues así, qué fácil, ¿no? Lo matamos y a ver si se cumple, ¿no? Ya viene Rubén y lo libra de sus manos, ¿no? Luego el rey David, ¿se acuerdan con Nabal? ¿Sí se acuerdan con Nabal? Que era esposo de Abigail. 1 Samuel 25, 21, por favor. 1 Samuel 25, 21. David había dicho, ¿qué había dicho David? Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, hablando de Nabal, sino que nada le ha faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien, porque fue y le pidió ayuda y se la negó. Nabal le negó la ayuda. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana a todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Perdió la paciencia con Nabal. Es posible perder la paciencia entre nosotros y exasperarnos y tomar malas decisiones y actuar equivocadamente. Por la gracia de Dios vino Abigail y lo detuvo. ¿Se acuerdan? Una mujer de gran entendimiento. ¿A cuántos de nosotros varones Dios no nos ha, gracias a la intervención de nuestras esposas? Quisiera verlo. Por eso la Biblia es clara en que debemos aprender la paciencia que otros han tenido. Fíjate cómo dice Santiago capítulo 5, versículo 7.
Santiago capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Y si se tarda en venir otros 30 años, tener paciencia otros 30 años. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. O sea, aquí el juez está delante de la puerta. Y no está hablando de la iglesia de la puerta, está hablando de que el Señor está presente en todo momento. ¿Sí estamos? Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Ya habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Y ahí es donde yo digo aleluya. Aleluya. Entonces, la razón más común por la que uno se exaspera con alguien es la lentitud. Es la tardanza, es el tiempo que se tarda, la demora. No nos gusta esperar. Pero todos tenemos un cierto grado de lentitud para las cosas. Todos, no hay nadie exento de esto. Hebreos capítulo 5, versículo 11, por favor. Un par de textos que lo explican. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, hablando del sacerdocio de Melquisedec, de Cristo, etcétera. ¿Qué dice? Por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. Tardos para oír. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a la realidad de que el Señor nos repite la misma cosa mil veces y no oímos? Nos está diciendo la cosa y no lo escuchamos. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Algunos de ustedes que están aquí sentados deberían ser ya maestros. Pero hay lentitud. Y el amor de Dios es increíble porque nos tiene paciencia. Porque sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Entre ellas, nosotros, debiendo ser maestros, tenemos la necesidad de que se nos vuelva a dar lechita, repasar lo básico. Eso dice el pasaje, ¿no? ¿O leí mal? Así dice, ¿no? Debiendo ser maestros, tienen necesidad de que te vuelvan a repasar los rudimentos de las palabras, ¿no? Lucas 24:25. El Señor le recrimina, está hablando con aquellos dos camino de Emaús, ¿no? Y entonces les dice, el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer lo que los profetas han dicho. Somos tardos de corazón para creer lo que dice la Biblia. Qué feo. Eso es insensatez. ¿Sí estás de acuerdo? Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que dice la Biblia. Pero Dios maravillosamente no se exaspera con nosotros porque nos ama con este tipo de amor que no pierde la paciencia. Y aquí es donde todo el mundo debemos hacer fiesta y celebrar de la paciencia que nos tiene Dios. Y yo voy hasta el frente de la fila. La paciencia que el Señor me tiene es increíble. Entonces, en conclusión, concluyo con esto. Filipenses capítulo 1, versículo 3. ¿Sí se alegraron porque dije que ya voy a acabar o no?
Amén, ¿verdad? Eso. ¿Tú me estás teniendo paciencia? Ah, mi nietecito es cosa de otro nivel. No sé qué opines, pero yo creo que al considerar este tipo de amor de Dios que no se irrita, que no pierde la paciencia, que no se exaspera conmigo, yo al menos creo que debo desarrollar una profunda gratitud para con el Señor. Porque si no fuera por la paciencia del Señor, quién sabe dónde estaría yo ahorita. La verdad. El Señor me ama con este amor que no se irrita, que no se exaspera, que me tiene paciencia, que sabe esperar con tranquilidad a que yo entienda y cambie. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido o persuadido o seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra va a tirar la toalla después de 10 años. ¿Qué va a hacer el Señor? La perfeccionará, la madurará, es el griego ahí, hasta el día de Jesucristo. Aquí dice, fíjate bien, mi amado, aquí dice que el Señor no va a tirar la toalla con cada uno de nosotros, que nos va, habiendo comenzado la obra que ya empezó, no nos va a soltar y va a seguir hasta el día que nos reunamos con Él, hasta el día que estemos allá. Él va a seguir constante con nosotros, esperando con paciencia a que nos caigan los 20 y hagamos los cambios. Te pregunto y te la dejo ahí sobre la mesa: ¿cuántas cosas te ha dicho el Señor que debes cambiar en tu vida y no has cambiado? Me lo pregunto yo a mí mismo. Se llama paciencia, se llama amor que no se irrita. Qué maravilla. ¿Tú qué piensas? Esto que dice aquí la Biblia de que Él comenzó en nosotros una buena obra y que la va a perfeccionar, ¿eso será verdad o mentira? ¿Será falso o verdadero? ¿O le mandamos un WhatsApp al Señor diciendo: Señor, en tu próxima actualización de la Biblia borra ese versículo porque no aplica, te equivocaste, se te fueron las cabras al monte, Señor? Eso de que tú vas a perfeccionar la obra hasta de aquel día, mírame, ¿verdad que no? Bien decía mi hijo hace ratito, bien decía que el Señor trabaja con nosotros en toda circunstancia, buena o mala. Trabaja con nosotros, nos está teniendo una paciencia y aún no llegamos. Eso decía Pablo en Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea maduro, dice Pablo, ni que ya sea perfecto. El griego de esa palabra perfecto es la misma palabra para madurez, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es una expresión de petulancia, de arrogancia y de soberbia decir que ya lo alcancé. El mismo Pablo, el gran apóstol Pablo, dice: no pretendo haberlo alcanzado, todavía me falta, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. Se llama paciencia de Dios en mi vida. Voy a seguir adelante, le voy a seguir empujando. Entonces, termino con esta conclusión, a ver qué te parece, y si no te gusta, pues no te enojes conmigo. Creo que todos debiéramos entender que todos estamos en ese proceso y que por lo tanto necesitamos tenernos paciencia unos a otros. O sea, amarnos, porque el amor es paciente, el amor no se exaspera,
Sí, es exasperante a veces ver a Pedro Arispe que no está entendiendo la cosa, y ya le dije tantas veces, y ya lo leímos, y ya lo estudiamos, y este Pedrito no cambia. Chihuahua, Señor, qué desesperación que no cambie. Y dan ganas de ahorcar a Pedrito, ¿verdad? Me trato con cariño, ¿te fijas? Soy Pedrito. No, algunos, soy Pedrote. ¿Sí estás de acuerdo? Si tú me amas con este amor, ¿me vas a esperar? Ya viste que estoy lento y que no cambio, y que estoy tardando en cambiar o en hacer el ajuste en mi vida y enderezar el rumbo. Sí, necesito tu paciencia, tu amor. Que no te exasperes porque tardo en cambiar. Pero así como me lo tengas a mí, ténselo también a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas, a todos los demás en la iglesia. Constantemente estoy oyendo cosas y tengo ese privilegio y ese honor de oír y de saber cosas que van pasando en la vida de los demás. Y digo, otra vez. Esperar. Yo hubiera querido que ya, y no. Porque yo mismo estoy en ese proceso. Yo mismo soy ese de que él dice el Señor, otra vez. A ver, ¿a qué horas, Pedrito? Entonces yo no puedo tener una actitud diferente con los demás. Tengo que tener este amor que no se irrita, que no se exaspera, que no pierde la paciencia. Porque los cambios en la vida de los demás toman tiempo. Y hay que tener el amor para esperar a que le caiga el 20. En su momento, en su tiempo, en su lugar, Dios va a obrar y le va a mostrar y va a cambiar. Y mientras, ¿qué hago yo? Tener paciencia, esperar. 1 Corintios 13:5 dice que el amor no se irrita, no se impacienta, no se exaspera. Estoy convencido que es el amor que debemos tenernos entre nosotros, especialmente con la gente que vive contigo, que es de quien más lo percibes, de quien más te das cuenta que necesita el cambio, que no llega y que no llega y que no llega. Amén. ¿Oramos? Criatura lo declara.